¿cómo van? Bueno, espero que hayan descansado bastante esta Semana Santa. Vamos a retomar entonces clases por medio de este tutorial. Entonces pasamos directamente como lo que habíamos hablado la semana antepasada. Varios de ustedes me comentaron que querían ver cómo se dibujaban ciertas texturas, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Por aquí tengo varios ejemplos que ya habíamos hecho la semana pasada: transparencias, encajes, jean, lana, etcétera. Vamos a hacer igual algunos de esos mismos que ya habíamos hecho y varios de los que me solicitaron la semana que nos vimos. Probablemente no los alcancemos a hacer todos en este tutorial, pero vamos a seguir trabajándole a esta parte de texturas mucho más detalladamente. Entonces voy a comenzar por aquí con algunas que habían quedado pendientes de la semana pasada. Entonces alguien me hablaba de texturas metalizadas. Entonces cuando estamos hablando de esas apariencias de metal, tenemos que tener en cuenta que el metal es de alguna manera una textura tipo espejo. Por ejemplo, miren aquí estos ejemplos. Hay algunos metalizados que son menos tipo espejo, ¿cierto? Más grisáceos que tipo espejo, y hay otros que sí son mucho más brillantes, más tipo metal como tal, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, entonces estas texturas se van a caracterizar porque tienen un contraste muy fuerte entre las luces, en este caso que es totalmente blanca, y los tonos siguientes a la luz, ¿cierto? Es muy contrastante la luz con las sombras. Igual miren que tiene un contraste muy fuerte entre la luz y la sombra. Entonces, partiendo de esa base, vamos a comenzar a dibujar la prenda. En este caso es un pantalón, y lo que vamos a hacer es separar o delinear dónde van a ir esas luces. Aquí estoy marcando el espacio donde van a ir las luces, y lo que hago ya es que con tonos grises, con colores grises o con el lápiz, si es un metalizado en algún tono, entonces lo ideal es que busquen un referente, y cuando estén escogiendo los colores, entonces escojan un color muy parecido a estas sombras más oscuritas. Y si la luz, pues la luz generalmente los metalizados es muy blanca, entonces probablemente no necesitaremos un color para este blanco, sino que será el blanco como tal y unos colores más oscuros para las sombras. En este caso, como es gris, yo voy a utilizar un lápiz 2B de los normales, y lo que hago es que comienzo a pintar primero las sombras justo en el lugar donde las separé. Lo voy a hacer muy parejo, y por ejemplo, si este pantalón también tiene arruguitas, por ejemplo aquí que sería la rodilla, se generaría una arruga acá, entonces en esta arruga también se generaría una luz. Ahí voy a separar un espaciecito
blanco para la luz y continúo rellenando con este tono gris. Hago lo mismo al lado contrario. Si es arruga, entonces la forma en la que se vería esta luz y esta sombra es de esta manera, ¿cierto? Como este pico de acá blanco y por dentro le hago un pico grisáceo para marcar esa arruga. Entonces, si ese metalizado es un metalizado como el de este pantalón, que es mucho más tipo espejo, no voy a difuminar tanto estas zonas grises, pero si es más como esta tela tipo lame, estas licras que no son tan en espejo, ahí sí le voy a difuminar un poquitico esta zona gris. Cada quien mira como qué efecto le gusta más. Sigo difuminando, sigo rellenando y este borde también lo voy a dejar blanco. El borde de la prenda también lo dejo blanco. Aquí puedo hacer como otra arruga, así como esta de acá. Y continúo dejando este borde blanco. Y difuminando hacia la luz blanca. Y ahora con un tono más oscuro, en este caso voy a coger un lápiz más oscuro con una mina más negra, lo que hago es que el medio de estas zonas grises voy a oscurecer un poco y a difuminar algunas partes. Aquí en las arrugas puedo marcar también como algunas sombritas más negras. Y difumino igualmente. Y ahora delineo. Delineo ese pantalón para darle forma. Y así sería una textura metalizada. Entonces tenemos unas luces muy blancas y unas sombras muy oscuras, siempre atravesadas como por este pedazo más oscuro, como por un espacio negro oscuro que es como el reflejo que se da en esa textura metalizada. Así se vería esa textura de metal. Listo, sigamos. Por aquí también tengo alguien que me dijo que quería ver animal print.
Entonces cuando estamos dibujando texturas estampadas tipo animal print, independientemente si es cebra, si es leopardo o alguna de estas texturas, lo que hago es que primero aplico los tonos más claros. Entonces, por ejemplo, en esta textura de leopardo, primero aplico este tono que es como un color beige claro. Luego por aquí viene en la mitad de las manchas un beige de ese más oscurito, y luego viene el negro. Entonces voy a comenzar buscando un color beige, o dependiendo del color del fondo. Cierto, voy a buscar aquí, por ejemplo puede ser este. Entonces busco el color del fondo y comienzo fondeando así claro. Luego con este color, aplicándolo más fuerte, puedo comenzar a dibujarle las manchitas del leopardo. Tomando en cuenta que esta camisa es como metida por dentro, para que miremos cómo se vería el movimiento de ese estampado. Entonces cuando me cruzo con estas arruguitas, las llevo únicamente hasta uno de los contornos de la arruga, no la voy a traspasar. Entonces miren que no la traspaso, sino que la llevo hasta uno de los contornos de esa arruga. Y una vez tenga estas manchitas, cierto que serían estas que se ven por detrás del negro, entonces ahora sí voy a comenzar a aplicar las manchitas negras alrededor de estas manchitas más oscuras que hice. Empieza entonces, sea con un color negro, en este caso con este portaminas oscuro, a dibujar esas manchas negras. Y miren que aquí en las arrugas igual no me traspaso de la línea de la arruga. Para que se sienta el movimiento ahí de ese estampado en esas arrugas. Entonces las manchas de leopardo son como de esta manera, como rayaditas, y algunas tienen por dentro un puntico. Unas son más grandes, otras no tienen el punto interno, otras incluso son una manchita negra pequeña. Con esas texturas de animal print, entonces lo importante es seguir ese patrón, seguir esas figuras y dibujar cada manchita individualmente, sea cebra, sea tigre, sea pitón, sea leopardo en este caso.
le voy dibujando todas esas manchitas individualmente. Entonces algunas son más grandes, algunas tienen más negro, otras tienen menos negro. Incluso pueden jugar con el color del fondo de este leopardo para hacerlo como mucho más interesante, como un leopardo con fondo verde o con fondo, no sé, rosado, gris. Y una vez tenga el leopardo, las manchitas ya dibujadas, entonces lo que hago es que en las arrugas y en los costados empiezo a oscurecer y a crear sombras. A darle volumen a esta prenda. Ojalá siempre le borren las rayas del lápiz. A mí se me olvidó hacerlo en este caso, pero ojalá ustedes siempre lo hagan. Entonces coloco como algunas partes para darle volumen y delineo. Delineo la prenda y así es como se hace el leopardo o el animal print. También alguien por ahí me dijo que cómo hacer gallineto y cuadros. Entonces para hacer la tela del gallineto tenemos que seguir siempre la estructura del tejido de la tela. Para los que no sepan cuál es el gallineto, este es el gallineto. Así se vería de cerca el tejido, pero por lo general esa tela se ve así. Entonces nos vamos a basar, por ejemplo, en este que es el patrón del tejido. Es algo como así el patrón del tejido de esa tela, ¿cierto? Y lo que hacemos es que nos vamos a guiar con una cuadrícula. Por ejemplo, hagamos aquí una manga. Y vamos a hacer una cuadrícula con lápiz que me va a ayudar para la guía de este gallineto. ¿Por qué estoy haciendo las rayas de esta manera? Porque estoy prosiguiendo con el movimiento de la manga. Miren que esta manga aquí está flexionada. Entonces lo que hago es que creo la cuadrícula de base siguiendo el movimiento de la prenda. Sería igual si voy a hacer una tela de cuadros. Siempre sigo el movimiento de la tela cuando estoy creando esa cuadrícula inicial. Entonces en este caso que el gallinete es tan chiquito, estoy creando una cuadrícula muy pequeña. No tiene que ser tan perfecta. Miren que yo aquí la estoy haciendo como muy rápido. Pero lo que necesito es una guía para dibujar el gallineto. Luego que tengo mi cuadrícula de base, lo que hago es que borro un poco con el borrador que tengan o con un limpiatipos.
Voy a borrar un poco. Y ahora lo que hago es que en cada una de estas intersecciones, ¿cierto? Donde se cruza una línea vertical con una horizontal, voy a comenzar a hacer esas esquinitas del gallinete. Imagínense que aquí está la cuadrícula, aquí hay líneas horizontales y aquí hay líneas verticales. Me voy a ir guiando de esa manera para ir poniendo cada elemento del gallineto. Entonces en esta esquina digo como es la forma del gallineto. ¿Cierto? Como cada uno de esos módulos, de esos pedacitos. En este caso que es tan chiquito, no es necesario que lo hagan tan perfecto. Lo que necesito más que todo es que se me vea como esa secuencia de los elementos, que esté uno al lado del otro bien ubicado en la cuadrícula. Como es tan chiquitico, no tiene que ser extremadamente detallado ni extremadamente igual al referente que tengo ahí, a ese módulo que tengo. ¿Cierto? Entonces es una textura de mucha paciencia, de ir ubicando bien cada uno de estos elementos como en el elemento, en el punto exacto de la cuadrícula que hice de base. O ni siquiera en un punto exacto, sino que me voy guiando por esta cuadrícula para irle poniendo alineadamente cada uno de estos elementicos pequeños. Entonces, miren que si lo alejo un poco se comienza a ver mucho más parecido a esas telas de gallineto. Hay unas que, por ejemplo, como estas son es un gallineto muy pequeñito, ¿sí? Entonces una pantaloneta y tiene un gallineto muy pequeño. Hay otras prendas que tienen un gallineto mucho más grande, pero en general el gallineto se usa muy pequeñito, tejiditos muy pequeños, patrones muy pequeños, siempre siguiendo esta misma forma. Por ejemplo, esto sería como algo más parecido a lo que estoy haciendo yo aquí, al tamaño que estoy haciendo, ¿cierto? Pero miren que cuando lo alejo puedo ver que claramente están los espacios blancos y los espacios negros del gallineto. Miren que ni siquiera lo estoy haciendo perfecto del todo. Estoy básicamente simulando la forma del gallineto que es como esto. La forma del gallineto es como algo así. Hagan de cuenta como si fuera una especie como de insecto pequeño que tiene dos paticas atrás y la cabecita adelante, ¿cierto? Miren la forma del módulo del gallineto como se repite.
Entonces eso es lo que necesito hacer, simular esa forma. Y me voy yendo sucesivamente hasta rellenar toda la prenda. Generalmente el gallineto viene solamente en tonos negros, blancos y grises. Ya lo que hago luego es sobre ese gallineto sombreo. Entonces sombreo costados, sombreo arrugas. Y supongamos que todo esto ya está lleno para darle volumen a esta prenda. Sombreo, ojalá todo esto ya esté lleno, ¿cierto? Cuando lo estén sombreando. Y de esta manera se hace el gallineto. Alguien me había dicho lana o prendas tejidas. Entonces, para simular la lana en prendas tejidas como suéteres, entonces lo que voy a hacer es crear la forma del tejido de ese suéter. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces primero selecciono el color del cual va a ser esa prenda, y lo que primero hago es crear líneas horizontales prosiguiendo la forma y el movimiento de la prenda. Pueden ser muy gruesas, pueden ser delgaditas, eso va a depender de qué tan grueso quiero yo que sea esa prenda. Una vez tengo lleno entonces la prenda con esas rayas horizontales, lo que empiezo a hacer es crear la forma del tejido. Entonces normalmente los tejidos vienen con un canal con diagonales hacia un lado, y el canal que está al lado le hago las mismas diagonales pero en sentido contrario. Que me queda así como este tejido en forma de trigo. Y así me voy por todo, rellenando toda la prenda con estas formas. Entonces recuerden, en un canal la diagonal hacia una dirección y en el canal de al lado en la dirección opuesta, y así sucesivamente me voy oponiendo las direcciones en las que van esas diagonales. Unas bajan y otras suben, unas bajan y otras suben, y así sucesivamente. Una vez tengo listo la base del tejido, ahora lo que hago es que en cada una de estas líneas verticales que hice al inicio voy a volver a pasar el color, esta vez difuminando. Paso por el centro y difumino un poco hacia los lados. En cada una de esas rayas voy a hacer lo mismo, paso por el centro y difumino hacia los lados. Voy a tratar de que no sea oscurecer mucho, sino que sea más bien difuminar, aplicar el color suave y que se me vaya degradando hacia los lados.
para crear como esas sombritas en cada canal y me dé volumen ese tejido. También en los costados difumino un poco para darle volumen. Y en las arrugas entonces relleno y difumino. Igual en los costados le puedo dar un poquitico de sombras. Y para el puño, para ese tejido en rib, entonces hago varias líneas horizontales, perdón, verticales, y difumino también cada una. Delineo. El delineado podría ser un poquitico más delgado, aquí me quedó muy oscuro, pero así se haría esa lana. Me habían dicho también varios el satín. Entonces, ¿cuáles son las características de la tela satín? Vemos por aquí imágenes. Entonces la característica del satín es que las luces son de, digamos, por ejemplo, este pantalón es como morado, ¿cierto? Entonces las luces van a ser de un morado pastel, de un morado muy claro, y las sombras van a ser de un morado más oscuro, ¿cierto? Entonces es ese contraste lo que define el satín. Tonos en las luces más pasteludos, más malteados, y en las sombras tonos más oscurecidos. Si es un satín muy claro, por ejemplo como este, acerquemos más, miren que la luz es muy blanca, sigue siendo un poquitico rosada, y el rosado, como no es tan oscuro, no se ve tan, como en este caso, tan cafezudo, sino que se ve un rosado más intenso. Listo, pero entonces es eso, mucho contraste en luz y en sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, algo parecido a este de acá. Pueden buscar dos colores, uno que sea muy oscuro y otro más claro. Dibujada la prenda que voy a hacer en satín, y lo ideal es que tengan un referente para que miren el movimiento de la tela. Yo tengo este referente para guiarme aquí por el movimiento que veo aquí en esta tela, ¿cierto? Este pantalón de satín, pero lo voy a hacer con los colores del anterior. Entonces con el más oscuro puedo comenzar a marcar los lugares donde van a ir esas sombras, ¿cierto? Yo siempre les trato de explicar con esa técnica de separar y delinear las sombras primero, porque siento que de esta manera quedan mucho más realistas y se entiende mucho más como las texturas y el movimiento de la tela. Entonces primero ubico estas partes más oscuras para guiarme, y ahí sí comienzo a rellenar, ¿cierto? Es más fácil de esta manera. Por ejemplo, miren que aquí estas partes se ven más oscuras y por aquí siguen siendo oscuras, pero igual no son tan oscuras como estas de acá. Entonces lo que yo puedo hacer es ir variando la presión que ejerce en el color para que me queden unas más oscuras, para que estas sombras también queden con graduación, ¿cierto? Unas partes más oscuras y otras más claritas. No por ser sombras todas quiere decir que todas van a quedar igual de oscuras. Puedo tener unas sombras más
claritas, otras sombras mucho más oscuras y así. Y más con el satín es muy importante estas arrugas, más que con el animal print, con el gallineto, con todas estas que hemos hecho. Con el satín es muy importante marcar estas sombras y que me queden bien ubicadas las arrugas y el movimiento de la tela. Aquí tiene un pasito mucho más oscuro, entonces lo dibujo más oscuro, pinto más oscuro. ¿Cierto? Y miren cómo se comienza a ver la apariencia de esa prenda. Miren que es muy fácil, solo tengo que tener un referente y con ese referente guiarme para ubicar las sombras. Difumino un poquitico estas sombras. También que estoy aplicando el color más claro. Y ahora con ese tono pastel más claro, donde van las luces, ya puedo rellenar lo demás. ¿Cierto? Todas esas zonas de luces. Supongamos que es más o menos como este color que tengo acá. Pueden tener una hojita aparte para ensayar los tonos. Por ejemplo, yo pienso que podría ser más o menos por aquí ese siguiente tono. E igual que como hice con las sombras, donde gradué algunas más claritas que otras, con las sombras, con las luces puedo hacer lo mismo, perdón. Puedo comenzar aplicando suavecito el color y oscurecer como algunas partes. Incluso no es necesario con el satín que oscurezcamos tanto estas luces, ¿cierto? Porque hay mucho contraste entre luces y sombras. Entonces casi que me pueden quedar de esta manera. Lo voy a poner como un tono un poco más morado. Y delineo. Y tengo mi prenda en satín. Entonces, como les dije, contraste entre luces muy malteadas, muy pastel y sombras muy oscuras. Listo, también me habían solicitado texturas, yo veo por aquí, tie-dye. ¿Cierto? El tie-dye, que es una textura con productos líquidos, con técnica de teñido. ¿Cierto? Miren cómo es el tie-dye. Entonces el tie-dye es una textura que se logra por medio de anudados.
yo por ejemplo en este caso doblo o le hago nudos a esta prenda, la arrugo y la echo a teñir, y esa forma en la que yo la arrugué va a hacer que algunas partes no se unten del tinte y otras partes sí se unten del tinte y me quede por lo tanto estas formas en la prenda. Igual esta. Entonces uno primero, por ejemplo, todo este tipo de prendas que tienen estos acabados así psicodélicos. Entonces primero se arruga o se dobla la prenda de alguna forma que cuando yo la eche a teñir solamente me tiña el rojo, luego la desdoblo y la doblo de una manera diferente donde solo se me tiña esta parte morada, y así sucesivamente con cada color. Entonces para lograr esa textura lo que voy a hacer es que primero, para que me quede lo más parecida posible, es utilizar pinturas líquidas, sean acuarelas, sean Ecolin. Por ejemplo, yo tengo Ecolin, que son estos frasquitos de pintura. Si no tienen como alguno de estos elementos y lo quieren hacer, pueden, no sé, en Todo en Artes creo que están haciendo domicilios en este momento. Si no, luego lo pueden. Entonces, para la textura de tie-dye vamos a tener el agua y los ecolines o acuarelas, dependiendo de cuál quieren usar, ¿cierto? Aquí tengo yo mis ecolines. Entonces, lo primero que voy a hacer es con un pincel limpio, este está un poquito sucio, lo que ustedes utilicen ojalá esté limpio, es que voy a darle una pasada solo de agua a la prenda que estoy pintando. No necesariamente tiene que ser mucha agua, simplemente quiero que se me humedezca un poco esto para que se esparza mejor el ecolín o la acuarela con lo que esté trabajando. Y ahora lo que hago es que voy a escoger los colores que necesito antes de que se me seque el agua. Lo que hago es que con el color y con el pincel entonces empiezo a crear esas formas o esos motivos del tie-dye con cada color. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar con el rojo y voy a comenzar a poner donde vaya el rojo. Esto va a ser como un motivo así como tipo espiral. Paso al siguiente color, lavo el pincel primero, voy a seguir por aquí con un fucsia, ¿cierto? Ojalá esto lo hagan con el pincel un poquitico mojado y sin tanta tinta. Y entre color y color lo que voy a hacer es que voy a remojar un poquitico el pincel de agua, y para que se me mezcle bien este color y me quede así como estos teñidos, ¿cierto? Que se ve que entre color y color hay una mezcla breve. Lo que hago es que paso el pincel con agua para que se me vayan mezclando un poquitico ahí. Y nuevamente lavo el pincel y sigo con el siguiente color. Utilicemos uno más diferente, por ejemplo un azul. Con tinta azul. Igual en
empiezo a proseguir con ese motivo en espiral. Si necesito que sea más oscuro, le doy otra pasada. Y a medida que me alejo de la espiral se va yendo como más grande las líneas. Entonces si quiero con el pincel un poquitico remojo de agua, puedo ir esparciendo y difuminando los colores. Miren aquí cómo se me van mezclando. Todo eso es lo que me va a generar ese efecto del tie-dye. Y prosigo rellenando esta prenda con los parches que quiera hacer, o con la forma que quiero que tenga este teñido. Entonces hay muchas formas de hacer. Hay formas demasiado amorfas que no siguen un patrón específico. Hay formas con varias espirales. Hay otras más con unos contrastes mucho más fuertes. Otras donde el blanco juega un papel más importante, más lineales. En fin, ustedes ya jugarán con eso. Ya a la final lo que hacen, yo por aquí tengo un ejemplo ya de algo terminado. Cuando se seque, obviamente, cuando esté bien seco, lo que hago es que lo delineo. Le hago un delineado a esa prenda. Entonces con el tie-dye, para que me quede esa apariencia de teñido, lo tengo que hacer con técnicas líquidas, colines, acuarela, pinturas a base de agua, etc. Bueno, hagamos una textura más para que tengamos varias para practicar esta semana. Entonces también me habían pedido por aquí drapeados. Entonces, ¿qué es un drapeado? Un drapeado es como algo que yo moldeo con tela. Es tela básicamente moldeada. Entonces, por ejemplo, miren esto. Esto es drapeado, hecho sobre un maniquí. Yo cojo esta tela y la empiezo a arrugar y a darle formas para crear cierta sensación como de arrugas. Esto es drapeado. Esto es un drapeado. Básicamente el drapeado que son recogidos de tela. Este es un drapeado. Todo esto es hecho a mano sobre un maniquí. Más drapeados por aquí. Estos son drapeados. Entonces aquí, más que jugar con la textura de una tela en específico, lo que hago es que juego con las arrugas. Entonces voy a hacer una falda aquí con un drapeado envolvente, ¿cierto? Entonces esta falda que sea envolvente de esta manera, aquí arriba el cuerpo y aquí abajo las piernas. Este lo puedo hacer solamente con un color, ¿cierto? No tengo necesidad de utilizar otro color, a no ser de que quiera crear un contraste más fuerte entre las sombras. Entonces lo que empiezo a hacer es que con este color, aplicándolo muy fuerte, comienzo a dibujarle esas arrugas, a darle sombras a esas arrugas o a dibujarle las arrugas. Dibujo arruga y sombreo esa arruga. Aquí el objetivo es que me quede bien saturado como estas arruguitas, porque el drapeado es un recogido de tela como en mucha cantidad, ¿cierto? La tela se me recoge en mucha cantidad.
Entonces lo ideal es hacerle muchas arrugas porque hay mucha tela recogida en ese drapeado. Hago arruguitas y sombreo. En este caso estamos haciendo esas arrugas que hacíamos con el rapidógrafo, solo que esta vez con color y difuminándolas. Sobre todo aquí en los costados voy a hacer más que todo esas arrugadas más oscuras, ¿cierto? Más en el centro es como un poco más claras, más difuminadas. Puedo oscurecer un poco aquí en los bordes, en los costados, perdón, para las sombras, para que me dé más volumen. Y con este mismo color, pero ya sin aplicarlo tan fuerte, voy a comenzar a difuminar desde los laterales. Y en los bordes de la prenda. Y puedo darle más, acentuar algunas arrugas aún más oscuras, para que me dé esa sensación de recogido de la tela, ¿cierto? Como de este recogido de acá, más de las arrugas. Y lo mismo al otro lado. Hago las arrugas siempre van en la dirección donde está, hacia donde está el drapeado. Y lo mismo, arrugas oscuras. Oscurezco arrugas, no tiene que ser súper prolijo. Entre más desorganizada se va mejor. Y difumino desde los costados. Y de esta manera se verían los drapeados. Es como una tela que envuelve, con muchas arruguitas. Ya para finalizar voy a delinear y si quiero le marco una que otra arruguita, aunque a mí me gusta como se ve más así solamente el color. Y así se terminaría viendo este drapeado. Entonces chicos, vamos a hacer un figurín con dos texturas. Pueden ser de estas que acabamos de ver, pueden ser de otras que quieran experimentar. Y la próxima semana nos vemos por videoconferencias para resolver dudas. Igualmente chicos, cualquier duda que tengan me la hacen saber por Facebook. Yo sé que aquí no alcanzamos de ver todas las texturas que ustedes me sugirieron la última vez que nos vimos, pero bueno, aquí hicimos como varias, muy fáciles de hacer. Ya es que cada uno utilice estas texturas y las interprete para hacer texturas nuevas, ¿cierto?
por ejemplo, para hacer otras formas de tejido, para hacer cuadros diferentes al gallineto, para hacer el drapeado en otra dirección y en otro color, y así con todas las demás. Quedo atento a sus dudas, chicos, y estamos pendientes para cuadrar la próxima clase. Un saludito.